Gente bella, los creadores del juego de The Ants, en este caso el juego que nosotros jugamos y nos gusta mucho, los creadores acaban de lanzar un nuevo juego que se llama The Ants All Alias. Tú puedes buscarlo en la Google Play, puedes descargarlo. Si a ti no te permite jugar o el acceso anticipado porque todavía no es la versión global o la final, y de alguna manera como para algunos países no va a estar disponible, significa que para algunos sí va a estar restringido descargar el juego desde la Google Play. Si es tu caso y tienes ese pequeño problema, en la descripción te voy a dejar una APK para que lo descargues y lo instales. Te va a decir que es virus, no te preocupes, no es virus. Lo que pasa es que es una aplicación que vas a descargar fuera de la tienda de la Google Play, y como es una aplicación fuera, el celular te lo anuncia como que fuera algo erróneo, que de alguna manera puede hacer daño a tu dispositivo, pero no te preocupes, es 100% confiable, ya lo probamos con muchos jugadores y pues lo puedes disfrutar, ¿vale? Hoy les voy a mostrar mis experiencias, lo que he jugado, ya llevo jugando 2 días el juego. Les voy a mostrar qué es lo que tiene, animaciones, si es un juego que vale la pena jugarlo, y hoy lo vamos a ver. Perfecto, gentita, estamos acá con el jueguito. Esta es mi cuenta principal. Por ahora solo hay un solo servidor. Pueden verlo, tal vez aquellos jugadores que ya estén viendo mucho después de que haya salido este videito, tal vez habrán otros servidores, pero por ahora hay el servidor 2, ¿vale? Este jueguito pues es de esta manera. Ya he avanzado bastante, ya estoy reina nivel 12 en 2 días que voy jugando. Tenemos ahorita una alianza latina. Iniciamos, obviamente lo anuncié hace algunos días, bueno, hace 2 días atrás. Algunos jugadores que quisieron acompañarme pues me están acompañando y creando un pequeño imperio en este servidor, ¿ok? Ahora, impresiones o experiencias del juego, gente. Está muy bueno el juego. Aquí no es como la estrategia en The Ants, que tú tienes que especializarte en un solo tipo de soldado. Si no me equivoco, hay como 8 tipos de soldado, porque cada vez que tú incubas, puedes incubar de cada especie 2 tipos. Puedes incubar este tipo de soldado y este tipo de acá. Si nos vamos por acá, este tipo de incubación, podemos incubar este tipo de soldado y este tipo de acá. O sea, al final vamos a tener 8 tipos de soldados, porque tenemos 4 estructuras que incuban, podríamos decir, un tipo de soldado que se clasifica en 2. Entonces tendríamos al final 4 tipos de soldados, pero esos 4 tipos de soldados se clasifican en 2, entonces son 8. 8 tipos de hormigas que podemos llevar a la batalla. Esto lo podemos ver acá en el tema de las marchas. Aquí puedes ver las especificaciones. Todavía tengo T3 hasta ahora llegado. Tengo algunas unidades T4 también. Obviamente mientras sigas avanzando es mucho mejor. También hay VIP. El VIP lo subes con diamante. Hay un tipo de prosperidad que esto hace que aumentes bonificaciones. Son bonificaciones pasivas. Y como les dije, aquí no se especializa en un solo tipo de soldado, porque todo lo que ustedes mejoren, evolución, tema de insectos, todo da bonificaciones globales. O sea, las bonificaciones son para todas las hormigas que tú tengas. Aquí no es como en The Ants, donde, por ejemplo, si tú quieres ir a la batalla, qué sé yo, quieres atacar cualquier bicho o cualquier cosa, por ejemplo, un bicho de afuera, quieres atacarlo, vas a atacarlo con una mega bestia. El juego lo llama esto mega bestia. No vas a acompañar tus soldados con hormigas especiales como en The Ants. Aquí en este jueguito vas a acompañarlas con mega bestias. Las mega bestias tienen buen diseño. Lo veo un buen potencial por el tema del juego, que el tema de animaciones y todo eso son muy buenos. Tú puedes mejorar tu mega bestia, tiene estamina, puedes desbloquear habilidades. Cuando tú peleas te acompaña la mega bestia en las peleas. Aquí no hay hormigas especiales que lideren formaciones. Lo que vas a notar aquí, esto es muy importante, es que en vez de tener hormigas especiales vas a tener insectos. Los insectos los puedes tener trabajando bien para que ayuden en recolección de recursos, logística, que es para darte bonificaciones como velocidad de construcción, velocidad de investigación. Hasta ahora no he visto algo que sea dorado, o sea, estamos hablando tal vez insectos dorados no hay. Hasta ahora la máxima categoría o rareza es morado, no hay dorados todavía. Eso creo que lo veremos en un futuro, porque todavía es un juego que se está desarrollando. Esto no lo puedes llevar en batalla, ¿ok? Lo que pasa es que estos son bonificaciones globales.
Solo lo tienes en el hormiguero para que te dé bonificaciones. Aquí pueden ver qué bonificaciones te pueden dar dependiendo a los, podríamos decir, insectos que lleves, porque aquí los insectos son los que te dan bonificaciones. Aquí lo más valioso son los insectos. Los insectos los puedes incubar de esta manera. Aquí no hay incubación de hormigas especiales, hay incubación de insectos. Y por ende tenemos algo especial que son las megabestias, que esto te acompaña en tus formaciones y te da bastante beneficio. Te da bastante daño esto. Al parecer también ya llegué a nivel 2 y puedo desbloquear el camaleón, pero esto parece ser que va a ser un evento pay to win donde sí hay que invertirle para sacar algo chévere, porque obviamente va a estar medio chévere, pero ya es cuestión de cada uno. Se puede jugar free to play, ahora no hay nada así, cosas enormes que tú digas, ok, siendo pay to win voy a sacar esto no. Más que todo es para seguir mejorando tu hormiguero. Yo les podría decir, desde que salió el servidor, yo empecé un día después. O sea, el servidor ya está ajustando 3 días y estoy al top, al lado de los pay to win, no tiene nada de complicado. Igual tiene progresión de evolución. Miren, aquí podemos ver una marcha, cómo va el sapito con tus formaciones. Mira, estos son hay 8 tipos de soldado que puedes llevar a la batalla. Es muy bueno la animación y todo como se ve, chévere. El mapa tienes para atacar insectos, recolectar recursos. Aquí lo interesante es que te puedes colocar una pequeña base donde te da bonificaciones a los jugadores que estén dentro de ella y puedes expandir tu territorio con torres. Para pelear por territorios es parecido a los Island o al Barren Land, en el cual nosotros colocamos torres para seguir expandiéndonos y no hay nada de dificultad en ello, ¿ok? Para seguir añadiendo más miembros hay igualmente el tema de alianza, donde se unen más jugadores. Este es muy diferente a Dance. Aquí lo que tienes que hacer es, de alguna manera, que todos tienen que donar y construir ciertas fortalezas, mejorar fortalezas para que sigan aumentando la capacidad de jugadores en tu alianza y así sucesivamente. Eso lo iremos viendo en estrategias, pero por ahora les quiero dar las primeras impresiones del juego. No es un juego nada malo, es muy buen juego. Tema de animaciones y todo es muy OP y pueden ver cómo va a atacar los bichitos. Miren, se ve de esta manera y está muy bien. Otro tema es que muchos tal vez vendrán de juegos parecidos a como por ejemplo Ant Legion. Yo en su tiempo jugué Ant Legion, un juego muy bueno, pero les podría decir que este juego promete y les diría que podría estar mucho mejor que Ant Legion, porque es mucho más comprensible, no tiene tantas cosas desde un inicio. Desde ya les digo que pueden mejorar la reina hasta nivel 30, o sea, el tema de la progresión del juego es bastante larguito. Dificultad, te dan muy pocos aceleradores al inicio, o sea, llevando 2 días en el juego, siendo en The Ants Underground Kingdom versus que es The Ants Old Alias. En The Ants avanzas más rápido, la reina la construyes mucho más rápido y en 2 días estás más avanzado. Aquí el tema de aceleradores es muy escaso. Y tema de recursos no lo veo todavía tan complicado en conseguirlo, pero en un futuro sin duda va a ser un poco complejo eso. Pero por ahora les diría que está muy bien. Por ahora estoy tratando de mejorar lo que más puedo para seguir con la proyección del juego, porque de alguna manera esto va a ayudar a que ustedes pues avancen, aprendan. Yo por ahora, como les digo, en el otro canal, por eso suscríbanse, voy a seguir añadiendo más contenido de este juego y en un futuro pues si va muy bien crearemos otra hermosa comunidad en base a este juego, ¿vale? Bueno, gentita, acabamos de ver las impresiones de este juego. Bueno, más que todo mi opinión, es muy buen juego. Como les digo, no tiene nada así alto pay to win. Ustedes pueden aprovechar, ya que cuando un juego es nuevito no tiene tantas cosas que mejorar y para ti es más fácil comprender esto. Yo vengo de otros juegos que es parecidos a estos igual. Yo tengo bastante experiencia ya y les diría que si quieren aprovecharlo y acompañarme en una nueva aventura, adelante gente, pueden hacerlo. También en la descripción dejaré el grupo de WhatsApp que tenemos del juego para que se vayan uniendo si es que tienen alguna duda de cómo descargarlo y ese tipo de cosas, ¿ok? Sin más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y los espero en una nueva aventura. Bye bye, gentita. El macho.